Nunca olvidaré el sonido de la copa de cristal estrellándose contra el suelo cuando mi nuera Mónica señaló mi rostro con su dedo tembloroso y gritó: «Tú golpeaste a mi hija, monstruo». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión, y en ese momento, mientras 22 pares de ojos se clavaban en mí con horror y repulsión, supe que mi vida estaba a punto de desmoronarse como las esquirlas de vidrio bajo mis pies. Me llamo Elena Márquez, tengo 62 años, y esa noche de sábado, el 15 de marzo, celebrábamos el cumpleaños número 35 de mi hijo Roberto en su casa del barrio residencial Las Magnolias. Había pasado todo el viernes cocinando su pastel favorito de 3 leches, el mismo que le preparaba desde que era niño, cuando éramos solo él y yo contra el mundo después de que su padre nos abandonara. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía, con mi vestido azul marino que Roberto me había regalado el Día de las Madres y el collar de perlas que fue de mi madre. La casa estaba repleta de invitados, la familia de Mónica, los compañeros de trabajo de Roberto, vecinos y amigos. Yo me sentía feliz, útil, sirviendo aperitivos y conversando con los invitados. Mi nieta Sofía, de 5 años recién cumplidos, con sus rizos castaños idénticos a los que Roberto tenía a su edad, corría entre las piernas de los adultos con su vestido de princesa rosado. Era mi mundo entero, esa niña. La cuidaba 2 veces por semana, mientras Mónica trabajaba en su consultorio de diseño de interiores, y teníamos nuestros rituales sagrados: leer cuentos, hornear galletas, pintar con acuarelas en el patio. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Todo sucedió en la cocina. Yo estaba cortando el pastel cuando Sofía entró corriendo, perseguida por otro niño. Tropezó con la alfombra y cayó de bruces, golpeándose la frente contra la esquina de la isla de mármol. El llanto fue instantáneo y desgarrador. Me agaché de inmediato, mi corazón acelerado, revisando el chichón que comenzaba a formarse en su pequeña frente. Tenía las rodillas raspadas también. La alcé en brazos, susurrándole palabras de consuelo mientras buscaba hielo en el congelador. «Tranquila, mi amor, tranquila. La abuela está aquí. No es nada, solo fue un golpecito», le decía, secando sus lágrimas con la servilleta bordada que llevaba en el bolsillo. Fue entonces cuando Mónica irrumpió en la cocina como un huracán. Su rostro, habitualmente compuesto y maquillado a la perfección, estaba retorcido en una mueca que nunca le había visto. Sus ojos verdes, que siempre me habían parecido fríos incluso en los mejores momentos, brillaban con algo que no pude identificar entonces, pero que ahora reconozco perfectamente. Era triunfo, mezclado con malicia. «¿Qué le hiciste a mi hija?», siseó, arrebatándome a Sofía de los brazos con tal violencia que la niña lloró aún más fuerte. Mónica se cayó, tropezó con la alfombra y se golpeó con la isla. Yo solo estaba... «¡Mentirosa!». Su grito atrajo a varios invitados hacia la cocina. «Sofía me contó todo. Le pegaste porque derramó jugo en tu vestido». Mi mente se quedó en blanco. ¿Derramar jugo? Yo no tenía ninguna mancha en mi vestido. Sofía ni siquiera había estado cerca de mí con ningún jugo en toda la tarde. «Eso no es cierto, Mónica. Por favor, estás confundida. La niña se cayó jugando. Yo la vi. ¿Me estás llamando mentirosa ahora?». Mónica se giró hacia los invitados que se agolpaban en la entrada de la cocina, sosteniendo a Sofía como un escudo. «Todos pueden ver el moretón en su frente. Esta mujer golpeó a mi hija porque manchó su precioso vestido». Roberto apareció entonces, abriéndose paso entre la multitud. Mi hijo, mi único hijo, alto y apuesto con su camisa blanca y sus ojos cafés que heredó de su padre ausente. Mi corazón dio un vuelco de alivio. Roberto me entendería. Roberto me conocía. Roberto sabía que yo jamás, jamás lastimaría a un niño, mucho menos a mi propia nieta. «Mamá, ¿qué pasó?». Su voz era cautelosa, no protectora como esperaba. «Roberto, mi amor, Sofía se cayó y se golpeó con la isla. Yo solo la estaba consolando cuando Mónica...». «¡Ella le pegó, Roberto!». Mónica interrumpió, su voz alcanzando un tono histérico perfectamente calculado. «Nuestra hija me lo dijo. Tu madre le pegó». Me volví hacia Sofía, buscando sus ojos, esperando que la niña dijera la verdad. Pero mi nieta, mi dulce nieta,
Tenía el rostro hundido en el cuello de su madre, sollozando inconsolablemente. No me miraba. Sofía, cariño, dile a papá lo que pasó. Dile que te caíste jugando. ¿Recuerdas? Mi voz temblaba. Las manos me sudaban. La niña no respondió, solo lloró más fuerte. Roberto me miró entonces, y lo que vi en sus ojos me atravesó como un cuchillo. No era comprensión, no era apoyo, era duda. Duda en los ojos de mi propio hijo. Mamá, ¿le pegaste a Sofía? No. Roberto, ¿cómo puedes siquiera preguntar? Mi esposa no miente. El grito de Roberto resonó en toda la casa. Los murmullos se detuvieron. Todos contenían la respiración. Mi esposa no miente, mamá. ¿Por qué Mónica inventaría algo así? Las palabras me golpearon con más fuerza que cualquier puño. Roberto dio un paso hacia Mónica, rodeándola con su brazo protectoramente, creando una barrera física entre ellos y yo, entre mi hijo, mi nieta y yo. Creo que es mejor que te vayas, mamá. Su voz era fría, distante, como si hablara con una extraña. No quiero que estés cerca de mi hija si vas a... ¿Si voy a qué, Roberto? Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos. ¿Lastimarla? ¿Yo que te crié sola? ¿Yo que sacrifiqué todo por ti? ¿Cómo puedes creerle a ella sobre mí? Porque es mi esposa, porque es la madre de mi hija, y porque miro a mi niña y veo el moretón que tú le causaste. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos asintiendo con lástima hacia Mónica, otros mirándome con repulsión apenas disimulada. Vi a la madre de Mónica, Patricia, con una expresión de satisfacción que me heló la sangre. Vi a los amigos de Roberto alejarse discretamente de mí, como si la violencia fuera contagiosa. Vete, mamá. Por favor, solo vete. Salí de esa casa con mi pastel de 3 leches intacto, mi collar de perlas temblando sobre mi pecho y mi corazón destrozado en 1000 pedazos. Nadie me acompañó a la puerta. Nadie me defendió. En el estacionamiento, antes de subir a mi viejo sedán azul, miré hacia atrás una última vez. Roberto estaba en la ventana, observándome con una expresión que no pude descifrar. Mónica apareció detrás de él, poniendo su mano en su hombro, y vi algo en su rostro que me dejó helada. Una sonrisa, pequeña, pero inconfundible. Una sonrisa de victoria. Fue entonces cuando supe, con absoluta certeza, que esto no había sido un malentendido. Había sido una trampa. Conduje durante 40 minutos antes de darme cuenta de que había pasado mi salida 3 veces. Las luces de la autopista se fundían unas con otras a través de mis lágrimas, manchas amarillas y rojas que parecían sangrar en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a mi apartamento en el 8º piso del edificio Vista Hermosa, un complejo modesto en el centro de la ciudad, eran casi las 11 de la noche, y mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. El silencio de mi hogar me recibió como un abrazo de hielo. Encendí las luces y todo se veía exactamente igual que cuando había salido esa mañana, llena de ilusión y cariño, con mi pastel envuelto cuidadosamente en papel aluminio y una bolsa con regalos para Roberto. Ahora todo parecía diferente, como si el apartamento mismo supiera lo que había sucedido, como si hasta las paredes me juzgaran. Me dejé caer en el sofá beige que había comprado en una liquidación hace 8 años. Ese mismo sofá donde Sofía se acurrucaba conmigo para ver sus caricaturas favoritas los martes y jueves por la tarde. El cojín todavía tenía la mancha de jugo de uva de la semana pasada, cuando nos reímos porque Sofía intentó hacer un truco de magia y terminó derramándolo. Pasé mis dedos por la tela gastada y sollocé hasta que mi garganta ardió. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo mi vida, que no era perfecta pero era mía, se había convertido en esta pesadilla en cuestión de minutos? Pensé en Roberto, mi Roberto. Lo recordé a los 6 años, llorando en mi regazo porque su padre no había venido a buscarlo el fin de semana prometido. Raúl nos había dejado cuando Roberto tenía 5 años. Había empacado sus maletas una tarde de domingo mientras yo estaba en el mercado y simplemente desapareció con su secretaria. No dejó una carta, no dejó dinero. Solo dejó un apartamento alquilado con 2 meses de renta atrasada y un niño preguntando dónde estaba su papá. Trabajé 3 empleos durante años para mantenerlo. Por las mañanas era recepcionista en una clínica dental. Por las tardes limpiaba oficinas. Los fines de semana vendía cosméticos de puerta en puerta. Mis pies siempre dolían. Mis manos siempre olían a cloro. Pero Roberto nunca pasó hambre.
Roberto siempre tuvo ropa limpia. Roberto siempre tuvo a alguien esperándolo después de la escuela con un abrazo y un sándwich. Lo ayudé con su tarea todas las noches en nuestra mesa de cocina desvencijada. Lloré de orgullo cuando se graduó con honores de la secundaria. Vendí el único anillo de oro que me quedaba de mi matrimonio para pagar su matrícula universitaria. Y cuando conoció a Mónica en su último año de administración de empresas, yo fui la primera en darle mi bendición. Eso fue hace 7 años. Mónica Sandoval, 23 años entonces, recién graduada de diseño de interiores de una universidad privada y cara. Venía de una familia adinerada. Su padre era dueño de una cadena de farmacias, su madre organizaba eventos de caridad y usaba carteras que costaban más que mi renta de 3 meses. Desde el principio, algo en su forma de mirarme me incomodaba. Era una mirada evaluadora, como si estuviera calculando mi valor y encontrándolo insuficiente. Pero Roberto estaba enamorado, deslumbrado por su belleza rubia y su mundo de country clubs y vacaciones en la playa. Y yo, que solo quería que mi hijo fuera feliz después de todo lo que habíamos pasado juntos, guardé mis reservas en un rincón oscuro de mi corazón y sonreí en su boda. La boda fue en el jardín de la casa de los Sandoval, una mansión con fuente y estatuas de mármol. Yo me senté en la tercera fila, con mi vestido color perla comprado en oferta, mientras la familia de Mónica ocupaba las primeras 2 filas con sus trajes de diseñador. Durante el brindis, Patricia, la madre de Mónica, habló durante 20 minutos sobre lo perfecta que era su hija. Nadie mencionó mi nombre. Nadie habló de la mujer que había criado solo al novio. Cuando Roberto me invitó a bailar, vi cómo Mónica fruncía los labios con desaprobación. Los primeros años fueron una danza delicada. Mónica siempre estaba ocupada cuando la invitaba a almorzar. Siempre tenía planes cuando sugería visitarlos. Mis llamadas a Roberto se fueron espaciando porque Mónica siempre necesitaba que él hiciera algo justo cuando yo llamaba. Cuando nació Sofía, pensé que las cosas mejorarían. Un bebé, pensé ingenuamente, nos uniría. Por un tiempo pareció que así era. Mónica necesitaba ayuda con la bebé y yo estaba más que dispuesta. Me jubilé de mi trabajo en la clínica dental a los 59 años y me ofrecí como niñera. Ver a mi nieta crecer se convirtió en el propósito de mis días, pero incluso entonces sentía la tensión. Mónica criticaba cómo sostenía a Sofía, cómo la alimentaba, qué canciones le cantaba. Eso no es higiénico, Elena. Eso no es lo que dice el pediatra, Elena. En mi familia lo hacemos diferente, Elena. Nunca me llamaba mamá, aunque yo llamaba suegros a sus padres por respeto. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación, pasando por las fotografías enmarcadas en el pasillo. Roberto de bebé, Roberto en su primera comunión, Roberto en su graduación universitaria, Roberto, Mónica, Sofía y yo en el bautizo de la niña, la única foto donde aparecíamos los 4 juntos. Yo estaba ligeramente desenfocada en un costado, como si el fotógrafo hubiera olvidado incluirme en el encuadre. En mi mesita de noche guardaba un álbum de fotos que Sofía y yo habíamos hecho juntas el mes pasado. Abuela y yo, decía la portada con las letras torcidas de su puño infantil. Había fotos de nosotras en el parque, en la cocina haciendo galletas, pintando en el patio. En cada foto, Sofía sonreía. En cada foto, yo sonreía. ¿Esa niña sonriente parecía asustada de mí? ¿Parecía lastimada? El teléfono sonó, sobresaltándome. Eran las 11:30 de la noche. Por un momento de esperanza desesperada, pensé que sería Roberto llamando para disculparse, para decir que había sido un terrible malentendido. Pero el identificador de llamadas mostraba un número que conocía tan bien como el mío propio. Carmen Rodríguez, mi mejor amiga desde hace 32 años. Elena, dime que estás en casa. Dime que estás bien. Su voz estaba cargada de preocupación. ¿Cómo te enteraste? Mi voz sonaba hueca, vacía. Mercedes Contreras estaba en la fiesta. Su hija trabaja con Roberto. Me llamó hace 1 hora. Elena, ven a mi casa ahora mismo. No deberías estar sola. Carmen vivía a 20 minutos de distancia, en un pequeño dúplex que compartía con su esposo Julio y sus 2 gatos persas. Habíamos trabajado juntas en la clínica dental durante 15 años y había sido mi roca durante el divorcio, durante las noches difíciles cuando Roberto estaba enfermo, durante cada crisis de mi vida adulta. No puedo moverme, Carmen. No puedo. No sé qué hacer. ¿Te golpeó? Dime la verdad, Elena. ¿Le pegaste a esa niña?
La pregunta me dolió más viniendo de ella, aunque supe que tenía que preguntar. No, por supuesto que no. Carmen, tú me conoces. Tú sabes que yo nunca... Lo sé, mi amor. Por eso necesito que vengas aquí ahora mismo. Julio irá a buscarte. Media hora después estaba sentada en la cocina de Carmen, con una taza de té de manzanilla entre mis manos temblorosas, contándole todo. Julio, un hombre callado y bondadoso, que había sido mecánico durante 40 años, escuchaba desde la puerta con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Esa mujer está mintiendo», dijo Carmen con convicción absoluta después de que terminé mi relato. «La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me odia?», susurré. «Siempre me ha odiado». «El odio no es suficiente para hacer algo así», intervino Julio, su voz grave y pensativa. «Esto suena planeado, calculado. ¿Qué gana ella destruyéndote?». La pregunta flotó en el aire como humo. ¿Qué ganaba Mónica? Mi teléfono vibró en ese momento. Un mensaje de texto, de Roberto. «Mamá, después de lo de hoy, creo que es mejor que no vengas a casa por un tiempo. Necesito proteger a mi familia. No intentes contactar a Sofía. Por favor, respeta esto». Leí el mensaje 3 veces, cada palabra clavándose en mi pecho como un clavo oxidado. Mi hijo, mi único hijo, me estaba desterrando de su vida, de la vida de mi nieta. «¿Qué dice?». Carmen intentó ver la pantalla, pero la aparté. «Me está echando de sus vidas». Las palabras salieron rotas, apenas un susurro. Carmen tomó mi mano entre las suyas, sus ojos oscuros llenos de una furia que yo no podía sentir todavía. Yo solo sentía vacío, un vacío tan profundo que pensé que me tragaría entera. «Entonces vamos a demostrar la verdad», dijo Carmen con determinación. «No vamos a dejar que esa mujer te quite todo lo que has construido. Elena, mírame. Esto no termina aquí». Pero mientras miraba mi reflejo en la ventana oscura de la cocina de Carmen, una mujer de 62 años con el rímel corrido y el corazón destrozado, no pude evitar preguntarme si ya había terminado, si en una sola noche Mónica había logrado lo que años de distancia no pudieron, separarme de mi hijo para siempre. El lunes por la mañana desperté en el sofá de Carmen con un dolor de cabeza que parecía querer partirme el cráneo en dos. La luz del sol entraba despiadada por las ventanas y por un momento bendito no recordé nada. Entonces todo volvió como una avalancha, la acusación, la humillación, el destierro. Me senté bruscamente, buscando mi teléfono con manos temblorosas. Había 3 mensajes más de Roberto, todos enviados durante la madrugada. «Mamá, Sofía ha tenido pesadillas toda la noche. El pediatra dice que esto es trauma por el incidente. Por favor, mantente alejada. Mónica está considerando hacer una denuncia formal. Le pedí que no lo haga por tu bien. No me hagas arrepentirme. Espero que entiendas que esto no es personal. Eres mi madre y siempre te querré, pero mi deber es con mi esposa e hija». Cada mensaje era un puñal diferente. El primero me hacía sentir como un monstruo. El segundo me aterrorizaba. El tercero, con su frialdad formal, me destrozaba de una manera que las acusaciones directas no podían. «No es personal». Pero como si pudiera haber algo más personal que esto. Carmen entró a la sala con 2 tazas de café y una expresión determinada que conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando defendía a los pacientes difíciles en la clínica, cuando enfrentaba a médicos arrogantes, cuando no aceptaba un no por respuesta. Leí los mensajes, admitió sin disculparse. «Dejaste tu teléfono en la mesa anoche, Elena. Esto es ridículo. ¿Denuncia formal? ¿Por algo que no hiciste?». «¿Y si lo hice?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Carmen me miró como si hubiera dicho que la tierra era plana. «¿Qué diablos estás diciendo? ¿Y si mi memoria está fallando?». «Tengo 62 años, Carmen. Mi madre empezó con demencia a los 65. ¿Y si le pegué a Sofía y no lo recuerdo? ¿Y si...». La bofetada fue suave pero firme. Apenas un toque en mi mejilla, pero suficiente para sacarme de la espiral de pánico. Carmen nunca me había golpeado en 32 años de amistad. «Escúchame bien, Elena Márquez. Tu mente está perfecta. Hace 3 días me ayudaste a hacer el crucigrama del periódico sin pestañear. Recuerdas cada maldito cumpleaños de cada persona que conoces. Recuerdas recetas de cocina que aprendiste hace 40 años. No tienes demencia. Lo que tienes es una nuera manipuladora que está jugando contigo». Pero el moretón en la frente de Sofía era real. «Porque se cayó. Tú viste cómo se cayó. Yo te creo. Julio te cree.
La pregunta es, ¿tú te crees a ti misma? No respondí. No podía. Parte de mí, la parte que había sido madre soltera y había aprendido a dudar de todo, especialmente de sí misma, susurraba que quizás estaba equivocada. Quizás había tocado a Sofía con más fuerza de la que recordaba. Quizás en un momento de distracción. No, dije en voz alta, más para mí que para Carmen. No lo hice. Sé que no lo hice. Entonces, actúa como alguien que sabe la verdad. Porque si empiezas a dudar, Elena, ya perdiste. Regresé a mi apartamento ese mediodía. Carmen insistió en acompañarme, trayendo una bolsa con provisiones, como si estuviera preparándome para un asedio. Pan, leche, huevos, frutas. También trajo una libreta nueva. Quiero que escribas todo lo que recuerdes del sábado, instruyó, poniendo la libreta en mis manos. Cada detalle, desde que llegaste hasta que te fuiste. Y luego quiero que escribas todo lo que recuerdes sobre Mónica. Cada comentario extraño, cada incidente. Si vamos a pelear, necesitamos munición. Después de que se fue, me senté en mi mesa de comedor con la libreta abierta. Empecé a escribir. Llegué a las 4:30 p.m. Toqué el timbre 3 veces. Roberto abrió. Llevaba jeans azules y una camisa blanca. Me abrazó. Olía a su colonia habitual, esa que le regalé en Navidad. Escribí durante horas, llenando páginas con detalles que no sabía que recordaba. El color de los globos, plateados y negros. La música que sonaba, jazz suave, el tipo que a Roberto le gustaba. Los invitados que reconocí, los que no. Y luego, el momento en la cocina. Sofía entró corriendo. Llevaba su vestido de princesa con brillantina. El otro niño, creo que era Mateo, el hijo de los vecinos, la perseguía. Ambos reían. Sofía miró hacia atrás mientras corría y no vio la alfombra. Su pie izquierdo se enganchó en el borde doblado. Cayó de bruces. Sus manos no alcanzaron a amortiguar la caída. La frente golpeó la esquina de la isla con un sonido horrible. Seco, fuerte. Empezó a llorar inmediatamente. Mientras escribía, la escena se reproducía en mi mente con una claridad dolorosa. Podía ver cada segundo, cada detalle, y en ningún momento mis manos habían tocado a esa niña, excepto para levantarla y consolarla después de la caída. Pero había algo más. Algo que había olvidado en el caos del momento. Justo antes de que Mónica entrara a la cocina, había escuchado pasos rápidos acercándose. Y cuando Mónica entró, no había preguntado qué pasó. Había acusado directamente, como si ya supiera lo que iba a decir, como si hubiera estado esperando su momento. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Elena Márquez? Una voz masculina, formal. Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Ramírez, pediatra de Sofía Salazar. Su nuera me dio su número. Señora Márquez, necesito hacerle algunas preguntas sobre el incidente del sábado. El corazón me dio un vuelco. Doctor, yo no... Entiendo que la situación es delicada. No estoy aquí para juzgar, pero tengo que completar un reporte. La pequeña Sofía tiene un hematoma considerable y sus padres mencionaron que usted estuvo presente. ¿Puede describir lo que vio? Durante los siguientes 10 minutos, le conté exactamente lo que había pasado. El doctor Ramírez escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo sonidos de reconocimiento. Cuando terminé, hubo una pausa larga. ¿Doctor? Señora Márquez, ¿sabe usted que este tipo de lesión, un hematoma frontal por trauma directo, es inconsistente con un golpe de mano? Una bofetada o un golpe con la palma deja un patrón diferente, más difuso. Esto es trauma por impacto con objeto duro. Las palabras tardaron un momento en procesarse. Está diciendo que... Estoy diciendo que la lesión es consistente con una caída, como usted describió. Sin embargo, debo incluir en mi reporte lo que los padres me informaron. Entiendo que hay una discrepancia en las versiones. Doctor Ramírez, ¿le puedo preguntar algo? ¿Quién programó la cita con usted? ¿Fue urgente? Otra pausa. La señora Salazar llamó el domingo por la mañana, primera hora. Dijo que era urgente, pero cuando revisé a la niña, bueno, el hematoma ya estaba en proceso de sanación, típico de una lesión de 24 horas. No había signos de trauma repetido, no había otras marcas. La niña estaba juguetona, bien nutrida, sin signos de maltrato. ¿Se lo dijo a ellos? Le expliqué mis hallazgos a ambos padres. El señor Salazar parecía aliviado, diría yo. La señora Salazar insistió en que debía haber algo más. Me pidió que hiciera más exámenes. Revisé a la niña completamente.
No encontré nada. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. El pediatra, un profesional neutral sin razón para mentir, había confirmado mi versión. La lesión era consistente con una caída. No había otros signos de abuso. Roberto había parecido aliviado al escuchar esto. ¿Significaba eso que Roberto dudaba de Mónica? ¿O simplemente estaba aliviado de que su madre no fuera una abusadora? Tomé la libreta nuevamente y empecé una nueva sección. Mónica, comportamientos extraños. El primer incidente que recordé fue de hacía 3 años, poco después de que naciera Sofía. Yo había sugerido en una reunión familiar que el bebé tenía cólicos y que podríamos probar con té de manzanilla, un remedio que había funcionado maravillosamente con Roberto. Mónica había sonreído fríamente y dicho: «Gracias, Elena, pero prefiero seguir el consejo de profesionales médicos, no supersticiones de otra época». El comentario había sido dicho con tono dulce, pero las palabras eran veneno. Roberto había estado en la cocina y no lo escuchó. Cuando se lo mencioné después, me dijo que estaba siendo muy sensible. Luego estaba el incidente del año pasado, en Navidad. Yo había traído regalos para todos, incluyendo un suéter de cachemira para Mónica, que me había costado 3 meses de ahorros. Ella lo desenvolvió delante de toda su familia, lo sostuvo brevemente y dijo: «¡Qué pintoresco!». No sabía que todavía vendían cosas así. Luego lo había dejado a un lado y no volvió a mencionarlo. Más tarde, en el baño, escuché a Patricia, su madre, diciendo: «No puedo creer que todavía intente impresionarte con trapos baratos». Y estaba el día del cumpleaños de Sofía, apenas 2 meses atrás. Yo había organizado una pequeña fiesta sorpresa en mi apartamento, solo nosotros 4. Había decorado durante días, había hecho un pastel en forma de castillo de princesa. Cuando llegaron, Sofía estaba emocionada. Mónica había mirado alrededor con una expresión de desdén apenas oculto y había dicho: «¡Qué acogedor! Supongo que haces lo mejor que puedes con lo que tienes». Esa noche, Roberto me había llamado para disculparse. «Mónica está estresada con el trabajo. No lo dice con mala intención». Siempre había una excusa. Siempre. Escribí página tras página, recordando años de comentarios pasivo-agresivos, de miradas frías, de exclusiones sutiles. Carmen tenía razón. Mónica siempre me había odiado. La pregunta era ¿por qué? Y más importante, ¿por qué había decidido destruirme ahora? El martes por la tarde, 2 días después del incidente, recibí un email de Patricia Sandoval, la madre de Mónica. El asunto decía: «Por el bien de todos, Elena, creo que es importante que entiendas la gravedad de lo que has hecho. Mi hija está destrozada. Mi nieta está traumatizada. Como madre, deberías avergonzarte. Roberto merece una familia que lo apoye, no que lo avergüence. Quizás es momento de que consideres darle espacio permanente. A veces, el mayor acto de amor es saber cuándo alejarse». Leí el email 5 veces, cada palabra más venenosa que la anterior. No era solo Mónica. Era toda su familia, orquestando mi exilio. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo donde todavía estaban las estrellas fosforescentes que había pegado cuando Roberto era pequeño, tomé una decisión. No me iba a rendir, no sin pelear, no sin saber la verdad completa, porque algo en todo esto no cuadraba. Y si había aprendido algo en mis 62 años de vida, en mis años criando sola a un hijo, en mis años sobreviviendo cuando todos apostaban a que fallaría, era esto: cuando algo no cuadra es porque alguien está mintiendo. Y esta vez iba a descubrir quién y por qué. Había una memoria que me perseguía desde el sábado, un recuerdo que no encajaba con el resto. Fue 6 meses atrás, un martes común cuando cuidaba a Sofía. Mónica había llegado temprano de su oficina, inusualmente temprano, y me encontró en el patio trasero con Sofía, ambas pintando acuarelas bajo el sol de la tarde. «¡Mami!». Sofía había corrido hacia ella, con los brazos abiertos, manchados de pintura azul. Mónica se había agachado para abrazarla, pero algo en su expresión me heló. No era amor maternal lo que vi, era algo más oscuro, más calculado. Esa noche, después de que se fueron, encontré mi libreta de direcciones en la basura. La misma libreta donde guardaba los números de los amigos de Roberto, de nuestra familia lejana, de las personas que habíamos conocido a lo largo de los años. Pensé que había sido un accidente, que quizás se cayó, pero ahora, sentada en mi apartamento con mi propia libreta llena de recuerdos dolorosos, entendía que no había sido casualidad.
Mónica había estado borrándome sistemáticamente de la vida de Roberto durante años. Recordé la vez que organicé una cena sorpresa por el ascenso de Roberto en su trabajo. Invité a sus amigos de la universidad, a sus compañeros, a personas que no había visto en años, porque Mónica siempre encontraba excusas para mantenerlo ocupado. Fue una noche maravillosa. Roberto rió como no lo veía reír desde antes de casarse. Al final de la noche, mientras ayudaba a limpiar, escuché a Mónica en el balcón hablando por teléfono con su madre. Lo sé, mamá, fue horrible. Elena invitó a toda esa gente común. Roberto estaba actuando como si volviera a tener 20 años. Es patético. Tengo que protegerlo de sí mismo. Protegerlo. Como si yo fuera una amenaza. Como si el amor de una madre fuera algo de lo que él necesitara protección. Hubo más incidentes. El día que llevé a Sofía al zoológico sin permiso previo, porque la niña había estado pidiéndolo durante semanas. Mónica me llamó furiosa, acusándome de secuestrar a su hija, de no respetar su autoridad parental. Roberto tuvo que intervenir, calmándola, prometiendo que hablaría conmigo sobre límites apropiados, o la Navidad cuando sugerí que pasaran la cena en mi apartamento, algo pequeño e íntimo, solo nosotros 4. Mónica se rió, una risa cortante y fría. ¿En tu apartamento? Elena, apenas caben 4 personas en tu sala. No, pasaremos la Navidad con mi familia, como siempre. Y así fue. Yo recibí una invitación de cortesía, pero quedó claro que era una invitada, no familia. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos oscuros. Carmen. Elena, necesitas ver algo. Voy para allá. 20 minutos después, Carmen estaba en mi puerta con su laptop. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea delgada de furia contenida. Encontré el perfil de Facebook de Mónica. Mira lo que publicó esta mañana. La pantalla mostró una foto de Sofía con el moretón visible en la frente, sus ojos grandes y tristes mirando a la cámara. El texto debajo decía: con el corazón roto, tengo que compartir que mi familia está atravesando un momento difícil. Mi hija fue víctima de violencia por parte de alguien en quien confiábamos. Como madre, mi único trabajo es protegerla. A veces, las decisiones más difíciles son las más necesarias. Gracias a todos por su apoyo en este tiempo oscuro. Proteger a nuestros hijos, justiciar a los pequeños. Madre guerrera. Los comentarios eran docenas. Mensajes de apoyo, de indignación, de personas prometiendo estar con ella. Nadie mencionaba mi nombre, pero todos sabían. La hermana de Mónica había comentado: «Eres tan valiente por hablar. Esa persona debe rendir cuentas». La madre de Mónica: «Mi nieta merece seguridad. Estoy orgullosa de ti por protegerla». Mónica había convertido mi supuesta violencia en una campaña pública de victimización. Y Roberto, mi Roberto, había dado me gusta a la publicación. Esa maldita... Carmen cerró la laptop bruscamente. «Esto es difamación, Elena. Podrías demandarla. ¿Con qué dinero? ¿Con qué pruebas?» Mi voz sonaba muerta incluso a mis propios oídos. Pero Carmen tenía razón en algo. Esto había ido demasiado lejos, demasiado rápido, demasiado calculado. Mónica no estaba simplemente reaccionando, estaba ejecutando un plan. La pregunta seguía siendo: ¿por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Entonces lo recordé. La semana anterior al cumpleaños, Roberto me había llamado emocionado. Su jefe le había ofrecido una posición en la oficina principal de la empresa, un puesto importante con un salario sustancial. Pero había una condición: tendría que viajar frecuentemente, estar fuera de casa semanas enteras. Mónica está preocupada por quedarse sola con Sofía tanto tiempo, había dicho. Le sugerí que tal vez tú podrías ayudar más, quedarte con ellas cuando yo viaje. Pero ella dice que, bueno, que necesita pensarlo. Ahora entendía. Si Roberto aceptaba ese trabajo, yo sería indispensable. Mónica me necesitaría. Y eso, para una mujer que había pasado años alejándome, era inaceptable. Mejor destruirme por completo que compartir el control. Carmen, dije lentamente, necesito saber algo. ¿La casa de Roberto tiene cámaras de seguridad? Carmen me miró con los ojos brillantes de comprensión. ¿Cámaras de seguridad? Elena, eso es brillante. Si hay video de lo que realmente pasó, Roberto instaló un sistema hace 2 años, después de que entraran a robar a una casa del vecindario. Recuerdo que me mostró cómo funcionaba la aplicación en su teléfono. Había cámaras en la sala, la cocina, el patio trasero. La cocina.
Carmen prácticamente saltó de su silla. Elena, la cocina donde pasó todo. Tiene que haber grabación. Pero mi emoción inicial se desvaneció rápidamente. Mónica tiene acceso a ese sistema. Probablemente ya borró el video. O tal vez no. Carmen se levantó, paseándose por mi pequeña sala. Piénsalo. Si ella borró el video, sería sospechoso. Roberto podría preguntarse por qué. Estos sistemas guardan las grabaciones en la nube, ¿verdad? Por días, semanas incluso. Tenía razón. Roberto había mencionado algo sobre almacenamiento en la nube por 30 días. Pero, ¿cómo podría yo acceder a esas grabaciones sin que ellos lo supieran? Necesitamos ayuda, dije finalmente. Alguien que entienda de tecnología. Carmen sonrió. Esa sonrisa traviesa que conocía desde hacía décadas. Conozco a alguien, el sobrino de Julio, Mateo. Trabaja en sistemas de seguridad. Si alguien puede ayudarnos, es él. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa misma tarde, Mateo Torres estaba sentado en mi sofá, un joven de 28 años con lentes gruesos y una laptop que parecía salida de una película de ciencia ficción. Escuchó mi historia sin interrumpir, sus dedos tamborileando pensativamente sobre el teclado. Señora Elena, lo que me está pidiendo técnicamente no es ilegal si las cámaras están en una propiedad donde usted tenía permiso de estar, pero entrar al sistema sin autorización es área gris. ¿Puedes hacerlo o no? Carmen fue directa como siempre. Mateo suspiró. Necesitaría el nombre de usuario y contraseña de la cuenta. ¿Alguna vez Roberto se la compartió? Cerré los ojos buscando en mi memoria. Roberto me había mostrado la aplicación. Había dicho algo sobre CloudWatch, murmuré. La aplicación se llamaba CloudWatch y su usuario era su correo electrónico, roberto.salazar@gmail.com. ¿La contraseña? Ahí estaba el problema. Pero entonces recordé algo. El cumpleaños de Roberto, años atrás, cuando todavía me confiaba cosas. Me había mostrado su teléfono, riendo. Mamá, uso la misma contraseña para todo. Sofía 2019, el año que nació. Lo sé, no es seguro, pero es fácil de recordar. Le di la información a Mateo con manos temblorosas. Sus dedos volaron sobre el teclado durante lo que pareció una eternidad. Entonces se detuvo, sus ojos fijos en la pantalla. Estoy dentro. Mi corazón se detuvo. ¿Hay video del sábado? Hay videos de toda la semana. Mateo giró la laptop hacia mí. ¿Qué día y hora exactamente? Sábado 15 de marzo, entre las 7:30 y 8:00 de la noche. Mateo navegó por los archivos, encontró la fecha, seleccionó la cámara de la cocina y presionó reproducir. La pantalla mostró mi cocina desde un ángulo alto, una vista clara de toda la habitación. Vi la hora en la esquina, 7:42 p.m. Y entonces me vi a mí misma, cortando el pastel, dándole la espalda a la puerta. Sofía entró corriendo, exactamente como recordaba. El otro niño detrás, el tropiezo, la caída horrible contra la isla de mármol, mi reacción inmediata levantándola. ¿Ven? Mi voz temblaba de alivio. ¿Ven? No la toqué. Se cayó sola. Yo solo. Elena. La voz de Carmen era extraña. Sigue mirando. En la pantalla, mientras yo consolaba a Sofía, Mónica entró a la cocina, pero no entró corriendo como una madre preocupada. Se quedó en el umbral por 3, 4, 5 segundos completos, mirando, calculando, y entonces, justo antes de abalanzarse hacia nosotras, vi algo que me heló la sangre. Mónica sonrió. «Necesitas copiar esto inmediatamente», dije a Mateo, sin poder apartar los ojos de esa sonrisa congelada en la pantalla. Todo, cada segundo. Mateo ya estaba trabajando, descargando archivos a una memoria USB. «Señora Elena, hay más videos aquí, de otros días. ¿Quiere que los revise?» «Revísalo todo», ordenó Carmen. Si esa mujer sonrió antes de arruinar la vida de Elena, ¿qué más ha estado haciendo? Durante la siguiente hora, vimos fragmentos de la vida de Roberto que nunca debimos ver. Mónica regañando a Sofía por dejar juguetes en el suelo, su tono cortante y frío. Mónica hablando por teléfono con alguien diciendo, «Roberto es tan ingenuo, cree que su madre es una santa, no ve cómo ella intenta controlarnos». Mónica empujando levemente a Sofía cuando la niña derramó jugo, un empujón que hizo a la pequeña llorar. «Esto es abuso».
murmuró Carmen. Sutil, pero es abuso. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el horror en la pantalla. Un número internacional. Argentina. Mi corazón se aceleró. Solo conocía a una persona en Argentina. ¿Lucía? Elena. La voz de mi ahijada, la hermana menor de Roberto, atravesó la distancia con urgencia. Acabo de hablar con Roberto. Me contó lo que pasó. Elena, ¿qué demonios está sucediendo? Lucía tenía 30 años, era arquitecta, y se había mudado a Buenos Aires hacía 5 años después de conseguir trabajo en un prestigioso estudio. Siempre habíamos sido cercanas. Yo la había ayudado a criar después de que su madre, mi cuñada, muriera de cáncer cuando Lucía tenía 12 años. Roberto y ella habían sido inseparables de niños. Lucía, yo no le hice nada a Sofía. Te lo juro por lo más sagrado. Lo sé. Su respuesta fue inmediata, sin dudas. Te conozco, Elena. Por eso llamé. Pero hay algo que necesitas saber sobre Mónica. Me senté, presintiendo que lo que vendría cambiaría todo. Hace 3 años, cuando fui a visitarlos para Navidad, Mónica me acusó de coquetear con uno de sus amigos en una fiesta. Era absurdo, ridículo. El hombre era gay, por amor de Dios. Pero ella le dijo a Roberto que yo lo había estado acosando, que lo había avergonzado frente a sus amigos. ¿Roberto te creyó? No al principio. Mónica lloró, montó toda una escena. Dijo que yo siempre había sido celosa de su matrimonio, que quería arruinar su reputación. Roberto me pidió que me disculpara. Yo me negué porque no había hecho nada malo. Desde entonces, nuestras llamadas se espaciaron. Las visitas se cancelaron. Mónica siempre tenía una excusa. Las piezas comenzaron a encajar. Te alejó de Roberto. Me borró de su vida, Elena. Y ahora está haciendo lo mismo contigo. La diferencia es que yo estoy a miles de kilómetros. Tú estás ahí. Eres una amenaza real para su control. Lucía, encontramos el video de lo que pasó. Mónica mintió. Tengo pruebas. El silencio del otro lado fue largo. ¿Qué vas a hacer con esas pruebas? No lo sé todavía. Bueno, yo sí sé lo que voy a hacer. Voy a tomar un vuelo. Estaré allá en 2 días. Elena, no vas a enfrentar esto sola. Mónica destruyó mi relación con mi hermano. No voy a dejar que destruya la tuya también. Después de colgar, miré a Carmen y Mateo. Tenemos el video. Tenemos una aliada. Ahora necesitamos un plan. Carmen sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien listo para la guerra. Oh, tengo algunas ideas, y todas terminan con Mónica expuesta frente a toda su familia perfecta. Lucía llegó un miércoles por la tarde, después de 24 horas de vuelos y escalas. La recogí en el aeropuerto con Carmen, y el abrazo que me dio casi me hace llorar. Era tan parecida a Roberto cuando era joven. Los mismos ojos determinados, la misma mandíbula firme. Pero donde Roberto había aprendido a dudar, Lucía había aprendido a luchar. «Muéstrame todo», dijo apenas llegamos a mi apartamento. Mateo había preparado una presentación completa. No solo el video del sábado, sino una compilación de momentos inquietantes de las últimas semanas. Mónica ignorando a Sofía cuando la niña pedía atención. Mónica gritándole por derramar agua. Mónica hablando por teléfono mientras Sofía lloraba en el fondo, sin siquiera voltear a verla. Y luego, el momento que lo cambió todo. Era un video de 3 días antes del cumpleaños de Roberto. La cámara de la cocina capturaba a Mónica hablando con su madre Patricia en la isla de mármol, tomando café. Mateo había logrado recuperar el audio. «Mamá, Elena está volviéndose un problema», decía Mónica, removiendo su café con movimientos irritados. «Roberto quiere que ella cuide a Sofía cuando él empiece a viajar. Dice que confía en ella más que en una niñera extraña». «Eso es inaceptable», respondía Patricia. «Ya te dije que necesitas controlar esa relación. Elena tiene demasiada influencia sobre Roberto. Lo sé, por eso necesito hacer algo drástico, algo que haga que Roberto la vea diferente, que la aleje permanentemente». «¿Qué estás pensando?» Mónica había sonreído entonces, la misma sonrisa fría que había mostrado antes de acusarme. «Todavía no estoy segura, pero se me ocurrirá algo. Siempre lo hago». El silencio en mi apartamento después de ver ese video era denso, pesado. Lucía tenía las manos apretadas en puños, sus nudillos blancos. Esa desgraciada lo planeó todo, siseó. No fue un impulso, no fue un malentendido, lo planeó. «La pregunta es», dijo Carmen lentamente, «¿cómo usamos esto?
Si simplemente le mostramos el video a Roberto, Mónica podría manipularlo otra vez. Necesitamos algo más grande. Necesitamos testigos, agregué, mi mente trabajando rápidamente. Necesitamos que su propia familia vea quién es realmente. Lucía me miró con algo parecido al orgullo. ¿Qué estás pensando, Elena? La idea había estado formándose en mi cabeza desde que vi ese primer video. Era arriesgada, potencialmente dolorosa, pero era la única manera de asegurar que la verdad no pudiera ser enterrada otra vez. El domingo es el cumpleaños de Patricia, la madre de Mónica. Siempre hace una gran celebración en su casa. Invita a toda la familia extendida, amigos, vecinos. Roberto y Mónica nunca se la pierden. ¿Quieres exponer a Mónica en el cumpleaños de su madre? Carmen silbó bajo. Eso es audaz. Es perfecto, corrigió Lucía. Mónica te humilló públicamente. Es justo que la verdad salga de la misma manera, pero ¿cómo entramos? No te van a invitar. Sonreí por primera vez en días. No me van a invitar a mí. Pero Patricia siempre contrató los servicios de catering de la empresa donde trabajaba Julio. ¿Verdad, Carmen? Carmen entendió inmediatamente. Julio todavía tiene contactos allí. Podríamos conseguir que te contraten como parte del personal de servicio. Nadie nota a los meseros. Yo entraré como tu invitada, añadió Lucía. Patricia siempre me envía invitaciones por cortesía, aunque sabe que vivo en Argentina. Le diré que vine de sorpresa a visitar a Roberto. Ella no podrá rechazarme sin parecer grosera. Pasamos los siguientes 3 días planeando cada detalle. Mateo preparó el video en una memoria USB especial, editada para mostrar solo los momentos más impactantes. La conversación entre Mónica y Patricia planeando alejarme, el momento de la caída de Sofía, la sonrisa de Mónica y los fragmentos donde maltrataba a la niña. 5 minutos de evidencia irrefutable. Carmen contactó a Julio, quien habló con su antiguo jefe en la empresa de catering. Les dije que necesitaba el trabajo extra, que tiempos difíciles me habían obligado a buscar empleos adicionales. No era completamente mentira. Me contrataron para el domingo. El sábado por la noche, la víspera del cumpleaños de Patricia, recibí un mensaje de Roberto. Era tarde, casi medianoche. Mamá, sé que te pedí espacio, pero te extraño. Sofía pregunta por ti. Dice que extraña las galletas de la abuela. No sé qué hacer. Mónica insiste en que lo que pasó fue real, pero yo ya no sé qué pensar. El pediatra dijo que la lesión era consistente con una caída. ¿Por qué Mónica mentiría? Pero, ¿por qué mentirías tú? Estoy confundido y cansado. Te amo, mamá. Siempre te amaré, pero necesito proteger a mi familia. Leí el mensaje 5 veces, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi hijo dudaba. Finalmente dudaba, pero todavía no era suficiente. Necesitaba que viera la verdad completa con sus propios ojos. Mañana, susurré al teléfono, aunque Roberto no podía oírme. Mañana sabrás todo, mi amor, y espero que puedas perdonarme por lo que estoy a punto de hacer, porque exponer a Mónica significaría destruir el matrimonio de Roberto. Significaría que Sofía crecería en un hogar roto, pero mantener el silencio significaría dejar a mi nieta en manos de una mujer capaz de usar a su propia hija como arma. No había elección buena, solo había la verdad. Y la verdad, sin importar cuán dolorosa, siempre era mejor que una mentira confortable. El domingo llegó con un cielo despejado y una ironía cruel. Era un día perfecto para una fiesta. Era un día perfecto para destruir mentiras. Me vestí con el uniforme negro y blanco del servicio de catering. Recogí mi cabello en un moño apretado y usé gafas que normalmente no necesitaba. Parada frente al espejo, casi no me reconocía. Perfecto. La mansión de Patricia Sandoval estaba transformada en un jardín de ensueño. Globos dorados por todas partes, mesas con manteles blancos, una fuente de chocolate, un cuarteto de cuerdas tocando música clásica. Había al menos 80 invitados. Reconocí a muchos de ellos de la boda de Roberto, de otras reuniones familiares donde siempre fui tratada como la invitada incómoda. Lucía llegó 20 minutos después que yo, elegante en un vestido azul eléctrico. Vi cómo Patricia la recibía con sorpresa fingida y abrazos falsos. Vi cómo Mónica se tensaba al verla. Y vi a Roberto, mi hijo, con Sofía de la mano, luciendo cansado y más viejo de lo que debería verse a los 35 años. Serví bebidas, recogí platos, esperé. Mateo estaba en un auto afuera,
controlando remotamente el televisor gigante del salón principal que Patricia usaría para mostrar fotos de su vida. Ya había hackeado el sistema, solo esperaba mi señal. A las 4 de la tarde, Patricia reunió a todos en el salón para el brindis tradicional. Mónica estaba a su lado, radiante en un vestido color marfil, sonriendo como la nuera perfecta. Roberto sostenía a Sofía, quien miraba a su alrededor con ojos curiosos. Fue entonces cuando Lucía me buscó con la mirada. Yo asentí. Ella se acercó a Patricia con una copa en alto. Patricia, antes del brindis, ¿puedo compartir algo? Es un video especial que preparé sobre la familia, un homenaje. Patricia, halagada y sin sospechar nada, aceptó encantada. Qué maravilloso, Lucía, por supuesto. Saqué mi teléfono y envié el mensaje a Mateo. Ahora, la pantalla gigante cobró vida. Primero apareció la fecha, 3 días antes del cumpleaños de Roberto. Luego, la cocina. Mónica y Patricia tomando café. La voz de Mónica llenó el salón. Mamá, Elena está volviéndose un problema. Roberto quiere que ella cuide a Sofía cuando él empiece a viajar. El silencio fue instantáneo y absoluto. Patricia palideció. Mónica dejó caer su copa de champán. Eso es inaceptable. Ya te dije que necesitas controlar esa relación, continuaba la voz de Patricia en la pantalla. Elena tiene demasiada influencia sobre Roberto. Por eso necesito hacer algo drástico, algo que haga que Roberto la vea diferente, que la aleje permanentemente. Los murmullos comenzaron. Roberto dio un paso hacia adelante, su rostro una máscara de confusión. ¿Qué es esto? El video cambió. Ahora mostraba el sábado del cumpleaños, la cocina, Sofía corriendo, la caída horrible, yo levantándola, y luego Mónica en el umbral, observando, calculando, sonriendo antes de gritar su acusación. Dios mío, susurró alguien. Pero el video no terminó. Mostró fragmentos de Mónica empujando a Sofía, ignorándola, gritándole. Mostró un patrón de comportamiento que nadie había querido ver. ¡Apaguen eso! Mónica corrió hacia la pantalla, pero Lucía la interceptó. No, Mónica, todos van a ver quién eres realmente. Roberto se había quedado petrificado, con Sofía todavía en brazos. Cuando el video terminó, me quité las gafas y me acerqué. El salón se dividió como el mar rojo. ¡Roberto! Mi voz tembló pero se mantuvo firme. Yo nunca toqué a tu hija, nunca la lastimaría, pero ella, señalé a Mónica, usó a Sofía como arma para destruirme. Esto es mentira. Es manipulación digital. Elena está desesperada. Mónica intentó defenderse, pero su voz sonaba histérica, culpable. ¿Desesperada? Roberto finalmente habló, su voz quebrada. Tú planeaste todo esto. Usaste a nuestra hija. Yo te protegía. Tu madre te estaba quitando de mí. Mónica ya no intentaba negarlo. Todo lo que hago es por esta familia, por mantenerte enfocado en nosotros, no en mi madre, la mujer que me crió sola. ¿La mujer que sacrificó todo por mí? Roberto le entregó a Sofía a Lucía y caminó hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, Dios, ¿qué he hecho? Caí de rodillas cuando me abrazó. Años de dolor, de soledad, de injusticia se derramaron en sollozos que sacudieron todo mi cuerpo. Lo siento tanto. Roberto lloraba contra mi hombro. Te creí incapaz de perdonarme. Ya estás perdonado, mi amor. Siempre estarás perdonado. Patricia intentó llevar a Mónica hacia la salida, murmurando sobre escándalos y malentendidos, pero los invitados ya habían sacado sus teléfonos. El video se volvería viral antes del anochecer. La familia perfecta de los Sandoval estaba destruida, su reputación en ruinas. 2 semanas después, Roberto inició el divorcio. Las grabaciones fueron suficiente evidencia para conseguir custodia completa de Sofía. Mónica enfrentó cargos por difamación y Servicios Sociales abrió una investigación por maltrato infantil. Ahora, 3 meses después, estoy en mi apartamento con Sofía en mi regazo, leyendo el mismo cuento que leía a Roberto hace 30 años. Roberto está en la cocina preparando café, llamándome cada 5 minutos para preguntarme si necesito algo. La verdad tuvo su precio. Roberto carga con la culpa de haberme dudado. Sofía tendrá que crecer entendiendo que su madre no era quien pretendía ser. Yo tengo pesadillas sobre ese momento en la cocina, preguntándome qué hubiera pasado si no hubiera luchado. Pero tengo a mi hijo de vuelta, tengo a mi nieta segura en mis brazos,
Y tengo algo que Mónica nunca podrá quitarme, la verdad. Y al final, la verdad siempre, siempre gana. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta historia tan intensa. Si te llegó al alma, si te hizo reflexionar o si te mantuvo con el corazón apretado, te invito a apoyarme. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis historias. Deja tu me gusta. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando relatos tan profundos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerlos, sentirlos cerquita y construir juntos esta comunidad tan hermosa. Gracias por estar aquí.